Vamos a realizar dos ejercicios usando el método de las corrientes cíclicas, basadas en las leyes de Kirchhoff. En el primero de los ejercicios calcularemos todas las corrientes que circulan así como sus sentidos, para el circuito de dos mallas. En el segundo ejercicio haremos lo mismo que en el primero, pero para un circuito de tres mallas. Antes de empezar a resolver los problemas, veremos qué dicen las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley de Kirchhoff dice: en todo nudo de corriente se cumple que la suma de las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. Como veis, la suma de corrientes que entran al nudo, representadas como un flujo de electrones de color rojo, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo, representadas como un flujo de electrones de color azul. La corriente eléctrica la debéis imaginar como un flujo de agua fluyendo por tuberías. Si una tubería se bifurca en dos, el agua de la tubería se reparte por cada bifurcación. El caudal en cada bifurcación dependerá de la sección de cada una de las tuberías. Con la intensidad eléctrica sucede lo mismo, pero en este caso la intensidad de corriente dependerá de la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica la podemos imaginar como la sección de esta tubería. La segunda ley de Kirchhoff dice que en todo circuito cerrado se cumple que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices existentes en la malla es igual a la suma de los productos formados al multiplicar la intensidad que circula en la malla por el valor de cada una de las resistencias que componen el circuito. Traduciendo un poquito esta segunda ley, que parece un poco complicada, viene a decir que la suma de las tensiones de los generadores en una malla tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias que compone la malla. Vamos a pasar a resolver el primer ejercicio. Como ya dije, la resolución de estos ejercicios consiste en determinar el valor de las corrientes que circulan y los sentidos que estas corrientes llevan. Para resolverlo no voy a utilizar el procedimiento más común. En la mayor parte de los sitios encontraréis que el procedimiento que se sigue es, ya desde el principio, estimar los sentidos de todas las corrientes y extraer un sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como corrientes haya. Este procedimiento puede ser útil para sencillos circuitos de dos mallas, donde al haber tres corrientes obtenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero para circuitos algo más complejos, como el que veremos después, y que es de tres mallas, la cosa se complicaría si utilizásemos este procedimiento que comentamos, ya que el circuito de tres mallas existen seis corrientes y la resolución de un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas es bastante laborioso. El procedimiento que yo usaré es el de calcular primero las corrientes que circulan por los ramales exteriores y una vez que sepamos el sentido y el valor de estas corrientes, teniendo en cuenta la primera ley de Kirchhoff, obtenemos el valor de corriente y sus sentidos que circulan en los ramales interiores. De esta forma, solo tendremos que resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas para el caso de un circuito de dos mallas y un sistema de ecuaciones de tres incógnitas para el circuito de tres mallas, en vez de resolver uno de seis incógnitas, como sería si utilizásemos el procedimiento más común. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio. Como veis en el esquema, tenemos dos mallas, tres ramales y dos nudos o nodos, que son A y B. Por cada rama circula una corriente. Empezamos estableciendo corrientes cíclicas en cada una de las mallas como si se tratase cada malla de un circuito simple, pero teniendo en cuenta que las mallas comparten un ramal común, que es el ramal central, por el que circulan ambas corrientes. Todo esto que estoy diciendo puede parecer complicado, pero se verá que es fácil a medida que lo vayamos desarrollando. Vamos a establecer una corriente cíclica por cada malla. Le hemos dado un sentido arbitrario. En este caso le hemos dado el sentido de las agujas del reloj. El sentido podría no ser, este que hemos dado no podría no ser el sentido real. Esto lo veremos cuando resolvamos el valor de las corrientes. Si al obtener el valor de las corrientes el resultado es positivo, querrá decir que el sentido coincide con el sentido arbitrario que hemos dado. Si el resultado es negativo, indicará que el sentido real es contrario al sentido que arbitrariamente le dimos al principio. Esto se va a comprender mejor cuando lleguemos a ese momento del ejercicio. Comenzamos determinando la expresión para cada malla.
Empezamos por la malla de la izquierda. Para determinar esta expresión usaremos la segunda ley de Kirchhoff, que, como decíamos al principio, viene a decir que la suma de las tensiones de los generadores tiene que ser igual a la suma de las tensiones que caen en las resistencias para una misma malla. Es decir, hay que sumar el valor de los generadores de tensión de la malla e igualarlos a las tensiones que caen en cada una de las resistencias de esa misma malla. Debéis tener en cuenta que el polo positivo de los generadores de tensión es el lado largo del símbolo del mismo y el lado negativo es el corto. Y también tenéis que tener en cuenta que tomamos como positivos aquellos generadores en los que nuestra corriente cíclica entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Y tomamos como negativos aquellos en que nuestra corriente cíclica entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. Comenzamos por el generador de 10 voltios. Vemos que nuestra corriente cíclica entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Por tanto, los 10 voltios los tomamos como positivos. Sin embargo, el generador de 20 voltios lo tomamos negativo porque nuestra corriente entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. El generador de 6 voltios lo tomamos como positivo, porque al igual que en el generador de 10 voltios, la corriente entra por su polo negativo y sale por su polo positivo. Entonces tenemos que 10 menos 20 más 6 tiene que ser igual a la suma de las tensiones que caigan en extremos de las resistencias de esa malla, que son las resistencias de 4 kiloohmios y de 10 kiloohmios.